Tengan todos un feliz día, estimados estudiantes. Vamos a continuar con lo que serían las clases en línea, por lo cual el tema a ver el día de ahora es circuitos eléctricos. Antes de iniciar, pues acá les dejo una pequeña reflexión de San Francisco de Asís, que dice de la siguiente manera: comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible, y de repente estarás haciendo lo imposible. Muchas personas, ¿qué es lo que pasa? Cuando se les da un trabajo o algo que deben realizar, en un inicio lo ven imposible, que no lo van a poder llevar a cabo, que no lo van a poder terminar, que no lo van a hacer, o cualquier otra cuestión de la vida que ellos consideran imposible. Pero ¿qué es lo que pasa? Con esfuerzo y trabajo pues se va a lograr, empezando siempre por lo que es necesario, y así paso a paso terminaremos haciendo lo que en un inicio pensamos que era imposible. Antes de entrar de lleno a la clase, acá les dejo unas pequeñas preguntas, que son: ¿qué es un circuito eléctrico? ¿Y cuáles son los dos tipos de circuito que conoces? Si no conocen las respuestas, pues al finalizar la presentación las pueden responder. O las respondemos en las sesiones de Zoom, no hay problema. Bien, un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, por los que circula corriente eléctrica. Bien, simple y sencillamente un circuito eléctrico, como su nombre lo indica, son todos los elementos que están conectados el uno con el otro, por los cuales su principal objetivo va a ser el paso de energía eléctrica. Eso va a ser la principal función que ellos van a tener. Acá les muestro un pequeño esquema en los cuales pues ustedes van a encontrar algunos componentes que posee el circuito eléctrico, entre los cuales está el generador, interruptor, conductor, receptor y el fusible, aunque en ocasiones el fusible no se presenta, sino que se presenta el generador, interruptor, conductor y receptor. Eso va a variar. Vamos a ir detallando cada uno de ellos. El generador produce y mantiene la corriente eléctrica por todo el circuito. Es la fuente de energía, por eso su nombre. Generador es el que le da toda la energía al circuito eléctrico. Es el que le va a dar todos estos pasos de energía. Esto es lo que le va a dar, es como la fuente principal de toda la energía eléctrica que va a pasar por todo el circuito. Conductores es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a otro del circuito. Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de electricidad, o lo que es lo mismo, que ofrecen muy poca resistencia eléctrica a que pase la corriente por ellos. Bien, los conductores, por eso se llaman conductores, es por donde se va a mover y por donde va a circular todo lo que es la corriente eléctrica, y va a pasar de un elemento a otro en todo el circuito. Generalmente los conductores están formados por materiales de cobre o aluminio, que son excelentes conductores de energía eléctrica o de corriente eléctrica, aunque pueden haber de otro tipo, pero los más económicos y más utilizados es de cobre y aluminio. Ahora bien, el cobre y aluminio siempre va revestido con cualquier material de goma para evitar futuros accidentes. Pero cuando ya se arma o se desarma un circuito y se puede ver todo lo que posee internamente, se le quita la goma y logramos visualizar que el alambre ya es de cobre o de aluminio. Bien, si ustedes se fijan, vamos por partes. Primero el generador, que es el que produce y mantiene toda la corriente eléctrica, es decir, la fuente de energía. El conductor, que es por donde pasa toda la energía o toda la corriente eléctrica de un elemento a otro. Los receptores son los elementos que transforman la energía eléctrica que le llega en otro tipo de energía. Bien, los receptores, como su nombre lo dice, pues van a ser los que van a recibir toda la energía eléctrica por medio de los conductores. Estamos con la fuente de energía del generador, pasamos al conductor, que es el que traslada la corriente eléctrica, y está el receptor, que es el que va a recibir la corriente eléctrica. Pero su principal función va a ser convertir la energía eléctrica en otro tipo de energía. Por ejemplo, las bombillas transforman la energía eléctrica en luminosa o luz. Ese es el ejemplo más claro, ¿verdad? Que pues el paso de la energía eléctrica por una bombilla, pasamos de tener energía eléctrica propiamente a energía luminosa. Es un cambio o una transformación de energía. Los radiadores en calor y los motores en movimiento. Si ustedes se fijan, pues en un vehículo, cuando se da el paso de energía a un motor o cualquier tipo de motor, va a entrar en movimiento. Ya eso es una energía mecánica, ¿verdad? Pasamos de energía eléctrica a energía mecánica. Elementos de mando o de control permiten dirigir o cortar a voluntad el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Bien, en este aspecto los elementos de mando o control van a ser todos aquellos interruptores, pulsadores o conmutadores. ¿Qué es lo que ellos nos van a permitir? Nos van a permitir dar la apertura o cierre del paso de la energía en todo el circuito eléctrico.
Si nosotros accionamos un interruptor, le podemos dar el paso a la energía como se lo podemos cancelar. Eso nos va a permitir que el circuito eléctrico pues no esté en constante uso o no esté en constante transferencia de energía, sino que podemos detener esa transformación de energía. Esto es muy sencillo, es como una bombilla de una casa. Usted quiere encender una bombilla de su casa, pues tiene que darle un interruptor y eso le va a permitir apagar o encender. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a permitir dar el paso de la energía o cerrar el paso de la energía. Así va a pasar con un circuito eléctrico. Debemos de tener un interruptor para cancelar o permitir el paso de la energía. Los circuitos de las casas van a incluir interruptores que permiten abrir y cerrar los circuitos cuando es necesario. Lo que estábamos hablando previamente, ¿verdad? En los hogares pues van a tener interruptores, porque si no pues los focos o las bombillas pues terminarán averiándose, dañándose, o incluso si pasan mucho tiempo encendidas, como se pueden terminar, se van a desgastar, como en algunos lugares se ha visto que hasta pueden tener un cortocircuito y pueden explotar. Por eso en los hogares deben haber interruptores que les van a permitir el paso, cancelar el paso de la energía eléctrica. Y pues van a evitar en ese aspecto usar constantemente mucho la energía eléctrica, ¿verdad? Sino que si no se está utilizando una bombilla, mejor apagarla. Y así. Las formas de conectar un circuito. Un circuito se puede conectar en serie o en paralelo. En serie consiste en la asociación de los componentes uno tras otro, proveyendo una sola ruta de corriente eléctrica. Bien, esa es la principal característica de los circuitos en serie. Cuando los componentes están enlazados uno tras de otro y por eso se llama en serie, porque la corriente eléctrica va a pasar un elemento tras otro. Hagan de caso como que fuera un círculo y va pasando la energía en todo ese círculo, en todos los componentes, no va a haber ningún inconveniente. Ahora bien, como les decía, la característica principal de esto es que si uno de esos elementos falla, todo el circuito en serie va a fallar totalmente, ya no va a funcionar. Por eso, si la corriente o el paso de corriente se interrumpe, pues todo el paso de energía eléctrica en el circuito también se va a interrumpir. Los circuitos en paralelo, que son los siguientes tipos de circuitos, pues son asociaciones eléctricas de elementos que permiten el paso de la electricidad y en las que la corriente eléctrica va a seguir más de un camino. En los en serie nosotros visualizábamos que seguían una misma secuencia, un mismo camino. Por lo tanto, si un elemento fallaba, el paso de energía eléctrica se va a interrumpir. En los paralelos no se da esa cuestión. En los paralelos hay más de un paso de energía eléctrica. Y nuevamente retomamos el ejemplo de los bombillos de su hogar. Esa es una conexión en paralelo. ¿Por qué? Porque si un bombillo falla, puede encender otro. Si hay un paso interrumpido de la energía eléctrica en alguna parte de su hogar, en el otro puede que esté funcionando. Eso es un circuito en paralelo. Si fuera en serie, si un bombillo falla, todos fallaran, no encendiera ninguno. Bien, finalizado este contenido, pues nada más me queda decirles que van a trabajar en el libro en las páginas 118 y 119. Ante cualquier pregunta me escriben por T-Box o los espero en las sesiones de Zoom. Muchas gracias.